Hoy le hablaremos sobre las armas biológicas. Mi grupo está conformado por Rosana Reales Martínez, Astrid Simán Cabarón y mi persona Natalia Duval. Primero, daremos una introducción a lo que son las armas biológicas. Bueno, las armas biológicas son agentes como virus, bacterias o toxinas que se utilizan para causar enfermedades y daños en personas, en animales o en plantas. Son consideradas pues muy peligrosas porque pueden propagarse rápidamente y provocar crisis sanitaria, económica y también ambiental. Hablaremos sobre su origen. Como se puede ver, ahí hay como una mini línea de tiempo del origen. Pues las armas biológicas tienen su origen en la antigüedad cuando algunos pueblos usaban cadáveres o contaminaban el agua, el alimento para enfermar a sus enemigos. Después, con el avance de la ciencia y la microbiología, comenzaron a estudiarse bacterias y virus con fines militares. Durante la guerra, durante las guerras mundiales se utilizaron experimentos biológicos, pero debido a su gran peligro que representaba pues para la humanidad y el medio ambiente, en 1972 se prohibió mediante la Convención sobre Armas Biológicas. Ahora hablaremos sobre los daños de las armas biológicas. Como se puede observar en la imagen, enfermedades graves en humanos y en animales. Los agentes biológicos como bacterias y virus pueden encontrarse en el cuerpo por el aire, el agua, alimentos o ya sea contacto directo. Esto puede provocar infecciones graves, contagio rápido y hasta la muerte, tanto en personas como en animales. También tenemos daños a cultivos y fuentes de alimento. Algunos microorganismos afectan las plantas y cultivos, causando enfermedades que destruyen cosechas. Esto puede generar escasez de alimento y pérdida pues, económica. Tenemos la extinción de especies. Si una enfermedad pues, se propaga rápidamente entre animales o sea planta, algunas especies pueden disminuir mucho o desaparecer completamente. La pérdida de diversidad genética. Cuando muere mucha especie, la población se pierde la variedad genética y esto afecta el equilibrio natural y la capacidad de adaptación de los seres vivos. Tenemos la alteración de ecosistemas y hábitats. La desaparición o disminución de ciertas especies cambia el funcionamiento de los ecosistemas, afectando el ambiente en donde viven pues, otros organismos. La destrucción de cadenas alimenticias. Si una especie desaparece o disminuye completamente, otra que depende de ella para alimentarse se va a ver afectada y esto pues altera toda la cadena alimenticia. Y tenemos la crisis sanitaria, económica y ambiental. Las epidemias pueden colapsar hospitales, afectar la economía, afectar también el medio ambiente y aumentar también pues los gastos médicos y todo esto. Estos son los daños que pueden causar las armas biológicas. Tenemos los tipos de armas biológicas. Las armas biológicas, tal cual dice aquí en la diapositiva, necesitan un agente biológico para reproducirse, como lo son las bacterias, los virus, las toxinas y los hongos. Teniendo esto en cuenta, tenemos distintos tipos de armas biológicas. Tenemos las armas bacteriológicas causadas por las bacterias, las armas virales causadas por los virus, las armas toxínicas causadas por las toxinas y las armas fúngicas causadas por los hongos. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos por las bacterias. Las bacterias son microorganismos que se reproducen de forma muy rápida. Esto debido a que ellas tienen una capacidad que se llama fisión binaria. ¿Qué es esto? Como sabemos, las bacterias son células procariotas. Esto quiere decir que su ADN es muy sencillo, es bastante fácil. Por lo tanto, ellas lo que pueden hacer es la fisión binaria, se pueden dividir en dos, dando como resultado que el microorganismo, la bacteria que queda como hija, sea completamente igual a la bacteria que queda como madre. Un ejemplo de armas bacteriológicas son el anthrax y la tularemia. Pues son bastante graves por pues, su capacidad de reproducción y porque se propagan bastante rápido. Además de eso tenemos las armas virales. Los virus, a diferencia de las bacterias, pues necesitan sí o sí un ser vivo para poder sobrevivir. Si no hay un ser vivo, si no hay una célula viva a la que ellas puedan entrar, pues ellos no van a sobrevivir. Un ejemplo de ellos son el ébola y la viruela, también se propagan muy rápido. Tenemos además de eso las armas toxínicas. Las toxínicas son
bastante peculiares porque no son seres vivos, como lo son las bacterias, como lo son los virus, como lo son los hongos, sino que son sustancias venenosas producidas por estos seres vivos. Son muy peligrosas porque si no se tratan pueden llevar a la muerte. Ejemplo de ello tenemos la toxina botulínica que afecta al sistema nervioso y puede causar parálisis. Y también tenemos el ricino, que es una toxina que daña los tejidos y puede provocar problemas digestivos graves. Y por último tenemos a los hongos, las armas fúngicas. Los hongos son microorganismos que provocan daños a la salud, pero más que nada a los cultivos, pues lo que se traduce ya en pérdidas económicas, etcétera. Un hongo que puede producir daños a la salud humana son las riquecias. Las riquecias, al igual que los virus, necesitan sí o sí un organismo vivo para poder reproducirse. Y otro ejemplo es pues el hongo que produce el tifus epidémico, que es causado por el piojo. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces a cómo es el desarrollo de un arma biológica. El arma biológica tiene distintas fases o procesos. Es igual a lo que hace un químico farmacéutico en un laboratorio al fabricar un medicamento. En el caso de un arma biológica, este sigue varios pasos. El primer paso es el inóculo. Es básicamente tomar un microorganismo, cultivarlo en un laboratorio para poderlo reproducir bajo condiciones adecuadas. ¿Por medio de dónde se obtiene ese microorganismo? Pues hay distintas fuentes de obtención. Pueden ser a través del medio ambiente, pueden ser a través de hospitales, de cadáveres, de animales, o incluso hay compañías que tienen cepas de microorganismos, las cuales venden a otras compañías bajo pues la excusa de usarlas para investigaciones científicas, para fines médicos, etcétera. Sin embargo, pues ninguno tiene la garantía de que esa bacteria, ese microorganismo, esa arma pueda ser usada de forma correcta. Otra forma de obtención pueden ser los vectores, como lo son el ratón o la rata, que es el vector del antivirus, y también el mosquito, que es el vector del dengue. Además de eso, tenemos la otra fase, que es la propagación o producción. Es básicamente la fase donde ya empieza el cultivo, donde en el laboratorio ya el microorganismo se empieza a reproducir. Tenemos la recuperación, que es ya luego de que el microorganismo se reproduce, se separa del medio de cultivo al microorganismo. Tenemos la estabilización, que es la forma en la que se le hace un tratamiento a ese microorganismo para que sea viable, para que pueda resistir a las distintas condiciones ambientales, que no muera una vez que lo lancen al medio ambiente. Y tenemos el testeo también, que pues es básicamente probar ese microorganismo. Este testeo generalmente se hace en animales, generalmente, porque han habido casos donde pues se ha probado en seres humanos. Un caso bastante conocido de testeo es en el año 1955 en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos. Por medio de una operación llamada Sea Spray, se roció una bacteria llamada Serratia marchensis en el océano. Esto con el fin de verificar si esa bacteria podía ser usada como arma biológica en un futuro. Se comprobó, luego de que se obtuvieron los resultados, de que gracias a el viento, a la marea, la bacteria se propagó y llegó hasta a 800.000 personas. Por último, última fase, tenemos a los sistemas de dispersión, que como su nombre lo dice, pues es dispersar el microorganismo. Esto se hace desde medios muy sencillos, como pueden ser los rociadores de mochila, hasta incluso pues ya usar helicópteros, aviones, rociar el microorganismo, el arma desde el aire. También tenemos sistemas de dispersión animados e inanimados. Un sistema de dispersión animado puede ser un caso que se conoció mucho, que fue el de la unidad 731. Esta unidad era una unidad de guerra imperial japonesa que residía en China y tenían una fachada que se hacían pasar como un departamento de prevención de epidemias y tratamiento de aguas. ¿Qué hacían ahí dentro? Dentro de esa fachada ellos tenían prisioneros chinos a los cuales sometían a vivisecciones sin anestesia, a centrifugaciones, a congelamientos y también a inyecciones de enfermedades. Luego de un tiempo ellos tiraron, básicamente arrojaron unas garrapatas contagiadas por la bacteria Yersinia pestis, que es la bacteria de la peste negra, a distintos campos donde residían chinos, causando así miles de muertes.
Y también tenemos un sistema de dispersión inanimado, que es un caso bastante conocido también que pasó luego del derrumbe de las Torres Gemelas. Se enviaron cartas con esporas de anthrax al correo estadounidense y pues hubieron bastantes contagiados, pero de eso ya vamos a hablar dentro de un momento. Bueno, y ahora vamos a hablar de un caso histórico importante de una enfermedad llamada anthrax. El anthrax es una enfermedad causada por la bacteria Bacillus anthracis. Es una enfermedad muy antigua, es una zoonosis, como dice en la diapositiva, es decir, es transmitida de animal a humano. Su nombre en español es carbunco y se provoca por una bacteria en forma de bastón que está en el suelo en forma de esporas. Por lo tanto, sus principales reservorios son animales como los rumiantes. Pueden ser vacas, ovejas, cabras, etc. La enfermedad se puede manifestar dependiendo de la vía de ingreso al organismo. Puede ser por vía cutánea, por vía digestiva o por vía respiratoria. Entonces tenemos que el anthrax es una bacteria en forma de bacilo. Ella tiene una cápsula que es bastante resistente, básicamente eso le da una ventaja. Y también tiene otra ventaja, que es que cuando las condiciones en el ambiente no son favorables, ellas se convierten en esporas. Esas esporas pueden durar años inactivas y una vez que encuentran un huésped, pues se activan nuevamente. Tenemos que se transmite de distintas formas. Forma cutánea, forma digestiva y forma respiratoria. Dependiendo de cada forma de manifestación, pues los síntomas van a variar y también las consecuencias que tiene cada una. Empecemos por la forma cutánea, la piel. Si nos raspamos, si nos hacemos cualquier cortada, las esporas pueden entrar a través de esa pequeña herida y diseminarse por la piel. Empiezan, por ejemplo, pues fiebre, dolor de cabeza y hay una pápula que es la que vemos en esta imagen que está aquí arriba. Esa pápula causa picazón, se hincha y luego de un tiempo de 1 a 7 días aproximadamente empieza a salir esto negrito que vemos aquí que recibe el nombre de escara. También tenemos la forma digestiva, que es cuando la bacteria ingresa a nuestro organismo por medio de pues, la cavidad oral, la boca. Puede causar lesiones en nuestra cavidad oral y puede causar también problemas digestivos. Y por último tenemos la manifestación respiratoria. Esta es la más grave de todas. La manifestación respiratoria entra por medio de la nariz, por medio del sistema respiratorio. Bueno, tenemos que la bacteria entonces ingresa al sistema respiratorio por medio de la nariz y una vez que ingresa llega a los alvéolos pulmonares. Una vez que llega allí, los macrófagos empiezan a atacar a esa bacteria. Sin embargo, como ya había dicho anteriormente, ella tiene una cápsula que es bastante resistente a cualquier ataque. Y además de eso, si los macrófagos intentan digerirla, pues básicamente no van a poder, porque ellas también tienen una toxina que les prohíbe básicamente a los macrófagos hacer cualquier tipo de digestión celular. Entonces, no se van a poder defender. La bacteria entonces se va a empezar a diseminar por los pulmones. Aquí es que empiezan el dolor en la persona, porque los pulmones se empiezan a llenar de sangre, se le empiezan a hacer como mini huequitos y pues puede llevar a la muerte si no se trata de forma correcta. Por eso, el anthrax es bastante peligroso. Puede causar edemas también, puede causar septicemia, que es cuando se disemina por la sangre, etc. De aquí a que haya sido tan peligrosa que se haya usado como arma biológica en los ataques a las Torres Gemelas, luego de la caída de ellas en septiembre del 2011, por medio de un sistema de dispersión inanimado, que es de lo que había hablado anteriormente. Básicamente, enviaron esporas, esto lo vemos aquí en la siguiente diapositiva, esta es un ejemplo de la carta, enviaron esporas en dichas cartas al sistema de correo de Estados Unidos y hubieron alrededor de 5 muertos y 17 personas contagiadas. Esto es un caso bastante histórico porque fue uno de los ataques más importantes con armas biológicas causadas en Estados Unidos. Quedó básicamente en la historia. Ahora vamos a hablar sobre algunos agentes biológicos y sus efectos en la salud. Los agentes biológicos son microorganismos como bacterias, virus o toxinas capaces de causar enfermedades graves en humanos, animales o incluso en plantas. Muchos de ellos existen naturalmente, pero el problema aparece cuando son utilizados intencionalmente para causar daño. En esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos como el botulismo, la peste, la viruela, la tularemia y el ébola, que pues han sido considerados amenazas biológicas por su capacidad de propagación y gran impacto que pueden generar. Ahora
En el video que vamos a ver a continuación se explicará de forma más detallada cómo actúan algunos de estos agentes, por qué fueron utilizados o considerados peligrosos y cuáles son sus efectos sobre la salud y la sociedad. Estas son las armas biológicas más letales del mundo. Es una enfermedad muy grave que es causada por una toxina que es producida por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Es relativamente muy fácil de producir y tiene una letalidad demasiado extrema. Es tan peligrosa que apenas un gramo de esta toxina puede acabar con la vida de más de 1 millón de personas. Se puede distribuir por aerosol o por contaminación del agua o suministros de alimentos. Esta arma biológica fue utilizada por un grupo de japoneses que infectó a los prisioneros de guerra chinos durante la ocupación de Manchuria a principios de la década de 1930. Es una enfermedad mortal que produce una fiebre hemorrágica viral inducida por la infección con una de las formas del virus del ébola, que se transmite a los humanos a partir de animales salvajes. El ébola tiene una tasa muy alta de letalidad y supuestamente fue producida como arma biológica por la Unión Soviética entre 1986 y 1990, aunque no se ha encontrado evidencia de que haya sido utilizada. La Unión Soviética también llegó a tener la capacidad para fabricar el virus gemelo del ébola. Este es un virus muy conocido alrededor de todo el mundo debido a su letalidad. También es conocido como la bacteria Bacillus anthracis y es la arma biológica más utilizada. Esta arma biológica la suelen utilizar con aerosoles, polvo, agua y alimentos. Las esporas de este virus son invisibles, lo que resulta en una arma muy efectiva. Te preguntarás si esto puede matar a los humanos, y aquí conviene esperar las diferentes ramas del anthrax. El anthrax cutáneo de fácil contagio es el más inofensivo debido al avance de los antibióticos. También está el anthrax gastrointestinal y por último el anthrax pulmonar, que es la más mortífera. El caso más conocido ocurrió en el 2001, cuando un terrorista mandó cartas con anthrax en polvo a través del sistema postal de los Estados Unidos. Aquella vez fallecieron 5 personas y casi una veintena resultó afectada. La peste o Yersinia pestis produce en el ser humano la peste bubónica, la peste pulmonar y también la peste septicémica. Esta bacteria se suele transmitir en los humanos a través de la picadura de una pulga que se ha alimentado de roedores infectados. Una vez que la persona está infectada, la enfermedad puede convertirse en peste neumónica o peste bubónica, que se desarrolla rápidamente y no responde bien a los antibióticos, la que la convierten en una arma biológica muy preocupante. La peste ha sido utilizada de forma intencionada como arma desde el siglo XIV. El ejército japonés arrojó pulgas infectadas en zonas de China en la Segunda Guerra Mundial y los científicos soviéticos produjeron grandes cantidades de organismos de la peste, resistente a antibióticos. La viruela es una enfermedad severamente infecciosa que es provocada por un virus llamado virola virus, otro agente potencial del bioterrorismo, que a diferencia del anthrax, esta puede propagarse de persona a persona. Existen 2 laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Rusia, donde hay un acceso al virus que podría convertirse en un arma muy letal, pues se trata de una de las enfermedades que más rápido se propaga entre los humanos. Hay que aclarar que ya no es una enfermedad que preocupa al mundo, debido a que fue erradicada en 1980. La familia del virus Bunjaviridae incluye 3 virus a tener en consideración: nairovirus, flevovirus y hantavirus. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de su empleo como una arma biológica, durante la guerra de Corea se tiene una estimación que la fiebre hemorrágica coreana causada por el hantavirus afectó a casi 3.000 soldados estadounidenses y coreanos que se infectaron con aquella enfermedad. El Bunjavirus provoca infecciones como la fiebre del Valle del Rift o el síndrome pulmonar, que causa una tasa de mortalidad del 50%. Se trata de una enfermedad muy contagiosa, causada por la bacteria llamada Francisella tularensis. La tularemia se suele transmitir por vía aérea y provoca una infección sistemática y una gran neumonía. Se puede encontrar en la naturaleza y en forma de aerosol se convierte en un arma biológica poderosa, aunque los animales suelen ser los más afectados. Los humanos pueden contraer la tularemia mediante el contacto directo con animales que han sido infectados, ingesta oral,
aerosoles o alimentos contaminados. Después de ver el video, podemos entender mejor por qué las armas biológicas son consideradas tan peligrosas. Primero, porque muchas veces no se detectan rápidamente. Algunas enfermedades comienzan con síntomas comunes, lo que dificulta controlar el brote desde el inicio. Además, ciertos agentes pueden transmitirse muy fácilmente, ya sea por el aire, por el contacto físico, por alimentos contaminados o fluidos corporales. Pero el daño no es solo físico. También genera miedo colectivo, caos social y presión sobre hospitales y sistemas de salud. Incluso pueden afectar la economía, las relaciones sociales y la estabilidad de un país entero. Por eso, las armas biológicas son vistas como una amenaza global, ya que sus consecuencias pueden entenderse mucho más o extenderse, mucho más allá del campo militar. Tenemos entonces el Tratado de 1972, que tiene como nombre la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas y Toxínicas y sobre su destrucción. Básicamente es un tratado pues, que prohíbe tanto la tenencia como el desarrollo o producción de cualquier tipo de arma biológica en cualquiera de los países que hayan firmado este tratado. Se llama Tratado de 1972 porque se abrió para su firma el 10 de abril de 1972, más sin embargo, entró en vigor el 26 de marzo del 75, de 1975. Colombia hoy es uno de los 189 países que están en este tratado. Lo firmó también en 1972, sin embargo, entró en vigor en nuestro país en 1983. Después de las guerras mundiales y del peligro que representaban este tipo de armas, muchos países decidieron unirse para evitar que se siguieran desarrollando o utilizando agentes biológicos con fines militares. Es decir, todos estos países pues, que hayan firmado este tratado, como ya dije anteriormente, no usan o producen cualquier tipo de arma biológica, pues, por así decirlo, públicamente, porque no sabemos qué puede pasar detrás de bastidores. Y pues los que llevan este tratado, pues básicamente confían en dichos países para que no creen o tengan este tipo de armas, porque en realidad no tienen como un ente para verificar que sí estén cumpliendo este tratado. Entonces, digamos que el tratado queda débil en ciertos aspectos. 50 años después de que se haya creado este tratado, se hizo una convención donde se destacó la importancia de la cooperación internacional y de la creación de leyes dentro de cada país para controlar laboratorios, materiales peligrosos e investigaciones relacionadas con microorganismos y toxinas. Además de esa convención que se realizó para destacar esa importancia, este tratado también, vamos a años atrás, se complementa con un protocolo que se llama Protocolo de Ginebra de 1925. Sin embargo, este tratado de 1972 es un poco más estricto. ¿Por qué? Porque el Protocolo de Ginebra prohibía la tenencia de un arma biológica, más sin embargo no prohibía la producción. El tratado que tenemos hoy en día prohíbe la tenencia y la producción, a pesar de pues, que no tenga entes para verificar que sí lo estén haciendo de forma correcta. Bueno, frente a estas amenazas, existen organizaciones internacionales que trabajan para prevenir y controlar este tipo de riesgos. Una de ellas es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, encargada de evitar brotes, coordinar respuestas sanitarias y fortalecer medidas de prevención a nivel mundial. También está la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que promueve acuerdos y cooperación internacional para evitar el desarrollo y uso de armas biológicas. Además de controlar emergencias, estas organizaciones buscan proteger la salud pública, fortalecer la bioseguridad y promover que la ciencia sea utilizada para beneficiar a la humanidad y no para destruirla, o no para beneficio de algunos pocos. Bueno, las armas biológicas no solo afectan el cuerpo humano, como lo había mencionado anteriormente. También tienen consecuencias morales, éticas y sociales muy profundas. Moralmente, atentan contra la vida humana de forma indiscriminada, porque no diferencian entre soldados, civiles, niños o personas inocentes. Desde el punto de vista ético, presentan un gran problema porque convierten la ciencia y el conocimiento en herramientas de destrucción. La ciencia debería utilizarse para curar enfermedades y mejorar la vida, no para daño, no para generar daño. Y bueno, y socialmente,
pueden provocar miedo, discriminación, crisis sanitaria, problemas económicos e incluso inestabilidad mundial. Muchas veces algunos gobiernos o empresas priorizan intereses políticos o económicos. No les importa pues el bienestar de las personas. Incluso hay casos donde científicos o trabajadores conocen ciertos riesgos, pero deben guardar silencio por presión o miedo a perder sus empleos. Esto, si recuerdan, se relaciona con situaciones mostradas en el documental que nos había mandado a ver la profesora de El mundo según Monsanto, donde se evidenciaban daños causados por ciertos químicos, mientras muchas personas poderosas ya conocían sus efectos negativos. Bueno, además, este tema también nos lleva a reflexionar sobre situaciones recientes como el COVID-19. Durante la pandemia surgieron muchas teorías, debates, investigaciones sobre el origen del virus, incluyendo sospechas sobre posibles accidentes de laboratorio y tensiones entre potencias como Estados Unidos y China. Aunque no existen pruebas contundentes de que haya sido creado como arma biológica, el tema generó preocupación mundial sobre límites de la investigación científica y el uso de agentes biológicos. También aparecieron cuestionamientos éticos relacionados, como la industria farmacéutica y los intereses económicos alrededor de la salud. Muchas personas se preguntaban si durante la pandemia las vacunas podían distribuirse gratuitamente o con apoyo masivo, ¿por qué los tratamientos esenciales como la insulina o las quimioterapias siguen siendo inaccesibles para algunas personas? Esto ha llevado a reflexionar sobre cómo en ocasiones la salud puede verse influenciada por intereses políticos o económicos, y sobre la importancia de que la ciencia y la medicina tengan siempre como prioridad el bienestar humano y no únicamente el beneficio económico. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la ética científica y la responsabilidad social en el uso de la ciencia. Puede ser el próximo ataque de armas biológicas planeado por la inteligencia artificial, viendo cómo está el mundo hoy en día y lo desarrollada que está la inteligencia artificial. Es posible que en un futuro pues sea la misma inteligencia artificial la que diga cuál sea la arma biológica, cuál sea la bacteria que nos va a afectar. En conclusión, las armas biológicas presentan una de las amenazas más peligrosas para la humanidad debido a su capacidad de causar enfermedades masivas, propagarse rápidamente y generar miedo y desestabilización social. A lo largo de la historia, estos agentes han demostrado que el mal uso de la ciencia puede tener consecuencias devastadoras para millones de personas. Por eso es fundamental fortalecer la bioseguridad, la cooperación internacional y la responsabilidad ética en la investigación científica. La ciencia debe ser una herramienta para proteger la salud, o sea, y contribuir al bienestar de la humanidad, nunca para ponerla en peligro. Y aquí les dejo una pregunta para que piensen, para que analicen, y es: ¿creen ustedes actualmente que la humanidad está realmente preparada para enfrentar una amenaza biológica a gran escala? Ok, muchas gracias.